pareció importante quizás poder considerar una dimensión de la ESI, que es su dimensión institucional, con ustedes y poder comentarles de forma breve el recorrido que nos venimos dando desde esta institución en función de aportar a la construcción de un instituto, ¿sí?, cuyo horizonte sea la producción de justicia social y de justicia sexual. Digo horizonte porque es un camino, ¿sí?, es un camino que hacemos todos los días, todas las personas que integramos la institución y cada quien desde sus propios compromisos, pero tenemos particularmente en este instituto un equipo de personas que dedica su tiempo y que pone su militancia y su tiempo al servicio de construir esa posibilidad y ese camino, y que nació con una propuesta concreta del estudiantado allí a fines del año 2019, este área de género y diversidad, que tenía por finalidad la construcción de un protocolo institucional para acompañar las situaciones de violencia por razones de género. Ese era como el objetivo inicial del espacio, que iba a estar conformado y está conformado, de hecho, por profes y estudiantes de aquí del instituto de todas las carreras. El tema es que, como todo espacio colectivo, fue redefiniendo, ¿sí?, cuáles eran las cuestiones que iba a abordar como espacio institucional. Y comenzamos entendiendo que para pensar ese protocolo como una construcción colectiva, porque así se requiere que se piense un protocolo entre todos, hacía falta empezar a abordar algunas cuestiones en clave de ESI para poder pensar de forma situada cómo acompañar esas vulneraciones de derechos en esta institución en particular. Y desde ese momento comenzamos a trabajar la dimensión institucional de la ESI en relación a poder aportar algunas cuestiones del orden de lo curricular, ¿sí?, mediante formaciones, espacios de talleres, de sensibilización, de intercambio respecto de algunas problemáticas que en principio tenían que ver con la perspectiva de género. Y en el camino fuimos ampliando, porque de eso se trata la ESI también, de poner en diálogo sus ejes, fuimos ampliando e incorporando la perspectiva de diversidad. ¿Sí? Desde ese lugar empezamos a gestar distintos espacios que los menciono no para enumerarlos o para dar cuenta de un trabajo hecho, sino porque creemos que son puertas que se fueron abriendo a nivel institucional, aunque a veces uno golpeaba esas puertas, las vimos igual, ¿sí?, como para poder pensarnos hoy en una instancia como esta de sostener un proyecto cuya temática son los derechos de las niñeces y las infancias trans. Eso y las adolescencias trans, perdón. Esto fue en el orden del aporte a lo curricular que fuimos haciendo desde el área, pero también fuimos acompañando en esos episodios que irrumpen en la vida escolar y que requerían una escucha, un acompañamiento singular, concreto. Y también entendemos que de a poco cada uno de estos pasos pequeños pero constantes que fuimos dando permitieron construir también algunas modificaciones, quizás mínimas, en relación a la vida organizacional. ¿Sí? Nos parece que hay todavía un largo camino por recorrer, ¿sí?, que son siempre trabajos que hay que sistematizar, pero que en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, es importante también recuperarlos para poner en valor aquellas construcciones que son colectivas, ¿sí?, y que tienen que ver con trabajar en pos de los derechos. Y también teniendo en cuenta los tiempos complejos que vivimos y lo que implica hoy, ¿sí?, sostener la tarea docente, y pensando en ustedes además que están formándose para este rol, lo cual a nosotros nos supone el doble desafío, ¿no?, de garantizar la ESI como un derecho para ustedes, pero también de darles todas las herramientas necesarias para que puedan ir a las escuelas, a los niveles donde van a estar educando, a garantizar ese derecho, ¿sí?, a las infancias y a las adolescencias que acompañan. Así que desde ese doble desafío pensaba, bueno, qué decirles que pueda ser convocante o que sea valioso para ustedes, ¿sí? Y entonces
recuerdo una de las chicas leyó un texto de ella del libro Crianzas, ¿sí? Cuando Susie Young escribe este libro, el epílogo se lo dedica a una persona. ¿Saben a quién? ¿Alguien sabe? No fue a cualquier persona. Susie eligió a su maestra, a su señorita Dolores, ¿sí? Que era su maestra de primero y de segundo grado. Y le dedicó unas palabras hermosas que creo que quizás nos permitan abrir este encuentro. Entre lo que le escribió dice esto: necesito nombrarte, querida Señor, porque vos, que eras abuela y pecosa y toda colorada y bien bajita, y usabas anteojos como los que a mí me tocó usar en esos mismos años, también nos marcaste de una manera definitiva. Como cuando llamaste a nuestros padres y madres a una reunión y les dijiste que no nos ibas a enseñar solo lo que la currícula te exigía hacer. No, porque si lo hacías, nos íbamos a secar, así les dijiste. Y entonces nos propusiste que tuviéramos otro cuaderno, en el que aprender otras cosas. Con total firmeza, esos niñitos y niñitas que éramos, lo escondíamos con rapidez y disimulo, y poníamos en su lugar el cuaderno oficial cada vez que alguien ajeno al nido de nuestra aula entraba, porque nadie debía saberlo, nadie debía encontrarlo. Y entonces nos enseñaste a defendernos también de ese posible censor a nuestra aventura. Muchos años después les pregunté a ex compañeros qué era lo que hacíamos en ese otro cuaderno, y nadie se acordaba con precisión. Solo sé que, gracias a vos, sé y sabemos muchos que existe siempre otro cuaderno en donde escribir. Por eso te quiero agradecer, yo, primer hijo de la madre que después fui, te lo agradezco porque también te tuve para desplegar las alas. En esta carta que a mí me conmueve siempre cada vez que la leo, a ver, además de conmovernos, pienso, podemos hacernos algunas preguntas, ¿sí? Las preguntas son importantes en la formación docente. A veces parece que no hay tiempo para preguntas, ¿sí? Y yo hoy cuando la copiaba para traerla para poder leérselas pensaba, ¿sabemos de esas marcas definitivas que dejamos? ¿Sí? ¿Qué marcas estamos dispuestas en todo caso a dejar en otros, ¿no? Con el nivel de responsabilidad que esto supone? ¿Qué habrá hecho la señorita Dolores en esos cuadernos? Pensaba, no había ESI, ¿no? Capaz algo de eso que la ESI nos trajo después era algo de lo que pensaban en ese otro momento, que es el que quedó definitivamente, ¿sí? Y hoy que tenemos la ESI, y la ESI es derecho, y es ley, y es currícula, y no necesitamos otros cuadernos para poder trabajar, para poder enseñar y aprender algunas cosas. ¿Quién es el censor de que esa aventura a veces no ocurra? ¿Dónde está hoy el censor de esto? ¿Sí? Cuando no ocurre, cuando la ESI no aparece en el aula, cuando la ESI no aparece en los pasillos, en el recreo, en los contenidos. Creo que son reflexiones necesarias para quienes estudian docencia hoy, porque ahí afuera en las aulas hay niñeces y adolescencia cuyos derechos hay que salir a garantizar y a cuidar, ¿sí? Y es la ESI la herramienta de que disponemos para ese ejercicio. Por último, acá en la carta menciona lo de desplegar las salas, ¿no? Bueno, creo que de eso se trata toda esta propuesta, todo este encuentro. Así que, bueno, agradecerles la presencia y agradecerles a las compañeras que han venido a compartirnos sus experiencias en la trinchera, ¿sí? Ahí desde las aulas, y cómo acompañar amorosamente, cuidar y garantizar derechos. Cierro con una frase también de Susie: hay un amanecer asomando y estaría bueno
que no te lo pierdas, que no nos lo perdamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A mí me ha tocado un poco ser como aglutinadora de lo que fuimos transitando en estas jornadas, pero como soy una ciega, digamos, de cabo a rabo, bueno, no puedo dejar de trabajar, ¿no?, desde las categorías teóricas que nos ofrece el feminismo, tanto académico como también el activismo feminista. Y esto que decía Nati en relación a qué huellas dejamos, ¿no? Me voy a amarrar de ese hilo como para poder pensarnos en la institución escuela, en el marco de la formación más amplia y en aquello que la ESI nos ofrece como para volver a mirar el mundo, revisitar el mundo, ¿sí? Y en ese sentido quería empezar con una frase de una activista inglesa que se llama Sarah Ahmed, y ella dice: el sexismo, vamos a agregarle cis heteronormado, se convierte en sabiduría recibida, puesto que al ser aceptado como el canon o las tradiciones, se lo acepta como inevitable. Y esta idea de esas huellas, ¿no?, de decir, ¿cómo puede ser que los mandatos cis heteronormados se sigan reproduciendo y legitimando? Y es ahí donde tenemos que volver a preguntar, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó esa naturalización que hacemos de esas prácticas que van legitimando discriminaciones, que van legitimando quienes son reconocidos y no usan la E claramente, no va a usar el masculino, por eso el sexismo sigue vigente? ¿Quiénes son reconocidos como sujetos de derecho? ¿Quiénes son aquellos? ¿Qué características tienen? ¿Qué marcadores sociales? ¿Sí? Que parece ser que van a ser o van a tener la plenitud del ejercicio de los derechos. Este sexismo sí se heteronormado, ya se han dado cuenta que transita, atraviesa, permea el currículum. Y el currículum no solamente como eso que está escrito en un documento, no es el currículum prescrito, que luego también llega a las aulas en un programa de clases, ¿sí?, en una planificación, sino también en ese currículum real, qué pasa con la operatividad de ese escrito, y también en aquello que no está escrito en ningún lugar, pero que acontece con tanta fuerza como el anterior o más, que es el currículum oculto, y aquello que aparece definido como currículum nulo, que ahí está la disyuntiva. Y si es nulo, ¿cómo lo reconocemos? Precisamente miramos qué es lo que no está en la formación. Y este es uno de los temas que no está en la formación, ¿sí? Las infancias o las niñeces trans y las adolescencias trans no son temáticas o tópicos que entren en la formación docente y en la formación en general. En ese sentido, cuando miramos el currículum, decimos, bueno, hay que ir un poquito más arriba en términos de dónde proviene, ¿no?, aquello que termina siendo un currículum escolar. Proviene del mundo de la academia, de las ciencias, pero también de las artes, ¿sí?, de la literatura. Y vamos a mirarlas y decimos, caramba, acá el sexismo cis heteronormado también se replica. Las ciencias son o se han producido, por lo menos en el marco de la modernidad, en claves sexistas cis heteronormadas. Cuando miramos o preguntamos, una pregunta que seguramente se han hecho o la habrán hecho en alguna clase: ¿cuántas mujeres científicas pueden nombrar en 2 segundos? Es probable que sean 2, ¿sí? Pero si decimos cuántos varones científicos podemos nombrar, que hemos aprendido, en el caso de quienes están presentes, a lo largo de 13 años de formación, probablemente puedan nombrar una cantidad como para llenar una hoja completa. Ese simple dato ya nos invita a pensar qué pasó, quiénes pasaron a la historia, quiénes trascendieron, porque además de ser varones, fueron cis, en la mayoría heterosexuales, ¿sí?, quienes han transitado, incluso hasta su orientación sexual, por otro carril que no es el normado, ni siquiera ha trascendido la historia, ¿sí? Los próceres gays no los conocemos porque en realidad no quedaron plasmados en los libros de historia. Y las mujeres que aparecieron, muy pocas por cierto, nadie se preguntaba sobre su orientación sexual, ¿sí?, mucho. Pero tampoco
currículum, ¿sí? Porque es una categoría que hoy nos permite trabajar esto precisamente, ¿no? De la discriminación. Bueno, cuando escuchen ese concepto y escuchen el apellido Connell, ¿sí? Van a ver que va acompañado por una inicial. Pregúntense por la inicial. Porque sus primeros escritos, esa inicial significaba Robert. Es de origen, es de Australia. Pero en sus últimos escritos, esta académica trans, esa R significa Rewin, que es un nombre femenino, porque hizo su transición, ¿sí?, en el marco del mundo académico, y en realidad la R, que siempre nos lleva a la idea de un varón, en realidad es una de las pocas mujeres trans que estamos haciendo entrar en la formación, por ejemplo, docente. ¿Sí? Entonces, también nos podemos preguntar, hacer la misma pregunta ante las obras literarias, ¿sí? ¿Cuántas iniciales vemos en la literatura? Bueno, Frankenstein fue un caso, ¿no? Que si no ponía el nombre de un varón, o al menos una inicial, que vetara que era una mujer, cis en ese caso, ¿sí? Directamente no lo editaba, ¿sí? Mucho después supimos que era una mujer. Pero aparecía una inicial, y de hecho, sí, hace poco, ¿no? En realidad a mí siempre me sorprendió la cuestión de Harry Potter. Vieron que Harry Potter en los libros también hay una inicial, ¿sí? Y también fue, según dicen, una sugerencia editorial para que se leyera, ¿está? Porque un libro escrito por una mujer seguramente era una novela romántica, ¿no? Los mandatos, los prejuicios, cómo funciona, ¿no? Pero hasta incluso para la toma de decisiones de ocultar la identidad. Lo cierto es que también en el arte, cuando miramos los cuerpos, además de que la mayoría de los artistas varones son los que han trascendido el currículum, el arte también va a mostrar cuerpos, que son cuerpos determinados, casi como, bueno, afianzando la idea que el cuerpo es destino, ¿no? Muestran un cuerpo desnudo, y yo entraba hace un rato con el agua y decía, mira vos los cuerpos desnudos que hay acá, pero no dejan de ser de una mujer con genitales femeninos, o al menos la apariencia, ¿no? Si la expresión de género parece una mujer y parece ser una expresión de género varón con genitales masculinos. Y en el arte esto lo encontramos mucho, pero por ejemplo los cuerpos intersex no aparecen, ¿sí? Otro tema acá ya, ¿sí? Y también lo que observamos es que no aparecen cuerpos asociados con los tópicos que fuimos trabajando. Las láminas, hasta incluso las láminas que recibimos de la designación, siguen siendo cuerpos binarios, dicotómicos, definidos por lo biológico, ¿sí? Y ahí ponemos un cuerpo, ponemos genitales y le ponemos inmediatamente una identidad genérica que está en línea con esos genitales. Y eso es una huella muy fuerte, como dicen aquí, ¿no? Es una huella que empezamos a trabajarla en el nivel inicial, así que por eso también vamos a empezar aquí a invitar a las profes a que puedan hablar sobre esto. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ¿sí?, en esta revisión del mundo, voy a traer una frase de Donna Haraway, que fue una de las feministas académicas que, bueno, ha hecho una revolución dentro del feminismo académico, y dice: hay que entrar en la reescritura de lo científico-técnico con la conciencia ácida de entrar en un juego mortal, de y de deconstrucción constante del discurso de la propia identidad, ya que hablamos de identidad. Porque de algún modo estos temas también nos invitan a pensar, ¿por qué no entran en el currículum? ¿Qué cosas hay calladas que me hacen de espejo y no quiero ver? No quiero ver hasta de mí misma, ¿sí? Por lo tanto, lo mejor es dejarlo fuera, y en ese sentido, la praxis educativa, digo la praxis educativa en un sentido amplio de lo que acontece a nivel de las escuelas, para todos los actores que están dentro de la escuela, hay cosas que están silenciadas, ¿sí? Hay cuestiones vinculadas a nuestros cuerpos, vinculadas al erotismo, que están silenciadas, que siguen silenciadas, ¿sí? En ese sentido decimos, digamos la existencia de las múltiples formas de existencia humana. Volvemos a poner, ¿sí?, modelos como los únicos posibles. Por lo tanto, antes Nati hablaba de justicia sexual.
Podríamos hablar de justicia sexual y de eso voy a hacer referencia ahora, pero también de la justicia erótica. La justicia erótica que tiene que ver con que podamos ejercer nuestros derechos sexuales y no reproductivos en paridad, en equidad, ¿sí? Pero también el derecho al placer. Este concepto de Rubin nos viene a traer esto. La justicia erótica no está garantizada. Entonces pensemos en las niñeces y las adolescencias trans que pasan por la justicia erótica. La justicia erótica no tiene que ver solo con la genitalidad, tiene que ver con todo aquello que nos da placer, ¿sí? Aquello que nos acompaña en el marco de las elecciones que podemos hacer. El derecho al placer y la garantía de los derechos sexuales y no reproductivos están incluidos en lo que llamamos la justicia sexual, ¿sí? La justicia sexual tiene que ver con reconocer a la sociedad como sujetos de derecho en el marco de precisamente eso que nos hace humano, la diversidad, y desde ese lugar poder ejercer en plenitud, ¿sí? Ese modo de ser, estar en el mundo. Eso que llamamos sexualidad en un sentido amplio, lo que somos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que pensamos, ¿sí? Y que lo podamos ejercer desde nuestras individualidades, ¿sí? Sin dejar de ser, porque muchas veces tenemos que dejar de ser para entrar en los modos esperables, ¿no? En ese sentido, voy a traer la colación, porque hablamos del erotismo y hablamos de la justicia erótica, y es algo que está silenciado, por lo tanto hay que empezar a poner en palabras. Y hay una feminista lesbo-activista norteamericana, negra, ¿sí? Que también es otro de los marcadores sociales que va a jugar en contra, ¿sí? De esa subjetividad en el reconocimiento de sus derechos. Y dice, más allá, porque hace precisamente una discusión muy fuerte que genera en relación al mundo académico, a la escuela, más allá del campo de pensamiento crítico, dice, es igualmente crucial que aprendamos a entrar en el aula enteras y no como espíritus descorporizados. ¿Cómo es eso de entera? ¿Qué significa? ¿Qué alude que queda fuera del aula cuando entramos? Bueno, en mi caso, como estoy en el seminario de ese cuarto año a nivel inicial, este año nos pusimos a trabajar muy fuertemente en esto de la deconstrucción de aquellos mandatos que operan y el seño, ¿sí? Tiene una carga muy fuerte en qué cosas dejan afuera. Digo, ¿por qué seño? Ay, porque estás lindo, dice. ¿Y por qué a los docentes van a leer profe? Y no le van a decir seño, señorito, bueno, no cabe, ¿no? Pero ¿por qué seguimos con esta idea de seño? Si son profesoras, ¿sí? Igual que mi título, son profes, ¿sí? Pero lo que está apareciendo ahí es una desexualización de esos cuerpos sexuados como docentes. Y seguimos reproduciéndolo sin pensar lo que estamos reproduciendo en el currículum oculto. En ese sentido, dice Bell Hook, nos dimos cuenta que había un lugar para la pasión en el aula, que eros y lo erótico no tenían necesidad de ser negados para que el aprendizaje ocurriese. Uno de los principios centrales de la pedagogía crítica feminista ha sido la insistencia en no reforzar la división mente-cuerpo. Y en eso pensaba cuando Nati leía a Sus y yo, de los dos cuadernos. ¿Qué cuadernos seguimos usando en la escuela? En la universidad, claramente, la mente es lo que sigue aconteciendo, ¿sí? ¿Qué pasa con los cuerpos, con los sentires, con la emocional, con el eros, con el erotismo, con el placer de quien entra al aula? Por eso habla de entrar enteras, porque hay algo que tenemos que dejar afuera para precisamente poder entrar. Y sobre eso no se habla, ¿sí? Y ahí podemos poner múltiples respuestas, ¿no? La necesidad dice de que entremos enteros en el aula y como consecuencia nos apasionemos en el aula. Y ahí está el eros necesario, absolutamente necesario para que la enseñanza y el aprendizaje tengan lugar. Si no hay posibilidad de vincularnos desde el erótico con el conocimiento, porque nos da placer, porque nos gusta, ¿sí? Y hay cosas que no nos van a gustar claramente, pero si no hay algo de eros que transite, de lo erótico que transite ahí, ¿sí? No hay posibilidad de aprender, ¿sí? Pero si tenemos que entrar por la mitad y dejar una parte afuera,
en el caso de Bell Hooks, como militante lesboactivista, tiene que dejar fuera su orientación sexual, porque en la academia, si no es sancionada, ¿sí?, es mal vista, porque además es una mujer y es negra. ¿Sí? ¿Cuántas cosas dejamos afuera de nuestro proceso de subjetivación? En este punto, la justicia sexual claramente aún no la seguimos garantizando, pero por eso hay que construirla, ¿no? Y cuando hablamos de cómo construir esta justicia sexual, hay una investigadora que se llama Isabel Santa Cruz, argentina, que dice: necesitamos ya hablar de equidad. Necesitamos trabajar en 3 componentes que vienen muy a colación, porque obviamente tiene que ver con todas las formas de opresión. Por lo tanto, vienen muy a colación de lo que estamos trabajando. 3 componentes para construir justicia: la equivalencia, la equipotencia y la equifonía. Dice, si estos 3 componentes, que ahora voy a contar de qué se trata, no los trabajamos, ¿sí?, donde estemos, como parte de nuestras prácticas hacia la autonomía y la liberación, claramente no vamos a poder construir justicia sexual. Fíjense que dice, ¿qué sería equivalencia? Que en el sentido de tener el mismo valor que el otro, que nadie esté por encima ni por abajo, ¿sí? Cuando pensamos en las niñeces trans y en las adolescencias trans, esto lo podemos observar, ¿sí? Porque estamos en relaciones de poder, pero según los marcadores sociales, esas relaciones de poder ese poder va a ser acumulado, ¿sí?, según quien tenga ciertos marcadores. La equipotencia no es solo la capacidad de ejercer el poder, no solo resistir, sino el de contar con la fuerza y los recursos necesarios para la autonomía. Nuevamente, pensémoslo en términos de las niñeces y las adolescencias trans. ¿Pueden ejercer ese poder desde su lugar? Y la tercera, la equifonía. La posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y que sea considerada portadora de significado, goce y credibilidad. Pensémoslo para las infancias trans. Cuando dicen, yo soy nena, soy princesa, ¿cuántas y cuántos adultos dudan de esa palabra? ¿Sí? En este sentido, los 3 componentes nos ayudan a pensar cómo construir justicia sexual y claramente en el colectivo, en lo colectivo, esto toma fuerza, ¿no?, como institución, como docente, como estudiantado que está trabajando en estas temáticas. Pero ahora pensémoslo en la soledad de una niña trans en el nivel inicial o en el nivel primario. Pensemos que ahí hay alguien que no tiene el poder acumulado de lo colectivo. ¿Tiene su voz? ¿Es menos que otros? ¿Puede ejercer algún tipo de poder porque lo acumuló desde su identidad trans? Fíjense cómo en la individualidad claramente se pierde el poder de lo colectivo, pero esas individualidades son las que necesitamos trabajar para poder realmente no solamente construirlo para que sea un bien colectivo, sino para que sea de ejercicio cotidiano para todos. Y aquí ya para ir cerrando voy a pasar de la cronología de la realidad porque vamos ya está bastante tiempo, pero quería leer un poema de un libro que está acá en mi biblioteca que se llama Pido Rancho, porque no hice referencia a la educación física y este libro hace referencia a eso, que también es sexista, si es heteronormada en sus prácticas. Hay un poema de Agustina Graciano que dice así: nací y me crié, lo intenté, le juro que lo intenté, casi que encajé, por un pelito no pasé. Cuando tuve que jugar, jugué, cuando tuve que actuar, actué, cuando tuve que ignorar, juro que ignoré. Nací y algo pasó, nunca encontré a alguien como yo. Es un problemón, dijo mamá. Papá, hace tiempo que no me pueden ni mirar. ¿A dónde voy? ¿Dónde están los que son como yo? En la escuela no están. Dicen que no van a llegar. Pero yo así no aguanto más. Sacame este vestido que no puedo respirar.
si perdemos la emoción también perdemos muchas cosas. Ya para cerrar, claramente necesitamos más ESI para la construcción de la ciudadanía sexual. Necesitamos más derechos para fortalecer la vida democrática. No nos pueden robar eso. Lo vamos a resistir claramente. Pero también necesitamos más libertad, ¿no? Para ser quienes deseamos, para quienes sentimos ser lo que queremos ser. Muchas gracias. A todos, todas, todes. Feliz de compartir esta oportunidad. También colegas, profes, que no. Me invitaron para que les cuente a cada uno de ustedes cuál fue mi historia en cuanto a la niñez trans, a la cual acompañé con todo el amor del mundo el año pasado. Voy a hacer lo más, aparte me emociona mucho contarlo, lo más sensata posible, lo más cortita, y para quienes estén estudiando docencia también puedan dar lugar a las preguntas si necesitan y que le podamos responder desde el campo a ¿sí? Todo empieza en una sala de 3 y vos me vas a decir a mí, ay, dale, tienes 3 años, ¿qué es su identidad? La señor Cintia apoyó. Algo está pasando. Muy buenos observadores los docentes, dentro de nuestros 15, 20 alumnos y alumnas. Pude ir viendo que Lola estaba pidiendo a gritos ser escuchada. Ser escuchada, pero no desde ¿qué necesitas? No. Bajamos a la altura de Lola, le miramos a los ojos y realmente, Lola, ¿qué pasa? Comenzó a expresarme con dibujos, con berrinches, con llantos, con disgustos, con inasistencias, que algo pasaba. Así fue la sala de 3. En muchos de estos dibujos que digo, ella quería parecerse a Juanza, porque Juanza tenía el pelo lacio. Y bueno, dibújate como Juanza, está perfecto, si vos querés tener el pelo lacio está bien. Sí, pero más corto, señor, acá. Está muy bien, nosotros se sentirían así, ¿no? Feliz de poder expresarse a través de un dibujo. ¿A dónde está la familia? Viene la familia, señor, ¿qué está pasando? Vamos a llevarlo al psicólogo, vamos a llevarlo al psiquiatra, vamos a llevarlo a Rosario, vamos a llevarlo a Buenos Aires, porque esto no lo entendemos. Bien. Todo fue así durante esa sala de 3. La señorcita en sala de 4 no los acompañó, tuvo otra seño y seguía presentando estos momentos, ¿sí? De disgusto, de angustia, de muchos berrinches que no lográbamos entender. Ella igual nos decía, yo no estoy bien, no estaba contenta con el cuerpo que le tocó, ¿sí? En una sala de 5 los vuelvo a recibir a todos mis alumnos y alumnos de ese grupo y la primera entrevista me la pide su mamá, Dani Mastaglia, y bueno, no podía lograr entenderla porque sinceramente lloraba muchísimo. Y trataba de decirme algo a lo que yo para ese entonces no estaba tan informada, les voy a ser sincera. Todo docente invita a cada uno de sus alumnos a encender un motor, ¿sí? Desde que lo acompañamos en todos los ciclos lectivos. A mí me pasó al revés. Desde esa reunión me encendieron un motor que nada tenía que ver con la Cintia que traía antes. Absolutamente nada. Ese motor empezó a andar con información nueva, porque la señora Cintia se tuvo que desestructurar de todo un bagaje social que traía, que no le permitía ver qué me estaba pidiendo Lola en ese momento. Por suerte existen familias que acompañan, padres que acompañan desde el amor y piden que haya docentes abiertos a recibir y acompañar a estas niñeces, a estas infancias
desde el amor, desde la afectividad, como un pilar fundamental de la ESI. Dani termina la reunión conmigo y yo automáticamente corro a dirección, no a pedir auxilio, sino informar algo tan hermoso como esto. Y cuando llego a mi casa rompo en llanto porque hiciera un torbellino de emociones que se me cruzaron fue ese día. Y no me quedé ahí. Por suerte, también tenemos la posibilidad de contar con estas profesoras, de contar con este material y con mucha información más. Pero depende de nosotras, nosotros, nosotres, que nos incomodemos y lleguemos a ese lugar. ¿Para qué? Para acompañar a un Teo que se venía acercando y en ese transcurrir yo no podía hacer un lado porque soy un agente social, soy docente y defiendo derechos de mis sujetos de derecho. ¿Sí? Me llené de información y de amor, se lo comuniqué a mis compañeras acá presentes algunas. A través de distintos flyers, cómo hacíamos, de qué manera, a partir de ahora los baños no vamos a tener más distinción de género. Por favor, empecemos por eso. ¿Sí? Bien. Tratar de compartir espacios comunes donde no existe la discriminación y la violencia. ¿Sí? El trato, el mismo. Llamamos al equipo de ese. Chicas, ¿qué podemos hacer? Nos dieron un listado de cosas. Yo pensé que comentaba Caro. No, pero no es solamente el listado de literatura que podemos leer, el recursero de ESI, fundamental leerlo. Bien, ¿qué más puedo hacer? Y quieta siempre, nunca quedarme con esto que estaba viendo. Entonces, llegó a una parte más difícil. El Jardín Pedroni en sala de 5 tiene una actividad que es natación. ¿Qué hacemos con estas corporeidades que se iban a dividir en varones y mujeres en un club que no tenía un espacio en común para, precisamente como decían las chicas, estas infancias transformadas, no vistas? Bueno, junto con la familia, con todo el equipo de gestión, nos animamos a acompañar a Teo en todo lo que necesitaba, por lo que abrimos un espacio dentro del club natatorio para que él pueda sentirse lo más cómodo posible y en la parte de al lado me cambiaba yo. Desde entonces, Teo empezó a ir a natación, pero fue todo un arreglo entre nosotros, un acompañamiento para que pueda sentirse lo más cómodo posible, lo más contenido posible. Les cuento otra cosa. Un día ya cayó con su pelo corto a sala de 5. Días previos me había mandado un video. Señor, mira, me corté el pelo. Una felicidad de un rostro que jamás había visto en él. A partir de entonces hizo un proyecto de identidad que se llamaba Jugar con otros, otras, vivir con otros, otras. Este proyecto se llevó adelante mediante el juego, todas las propuestas de los juegos de roles, juegos simbólicos, como lo hacemos en el jardín. Y de este lado, no había más que una docente que observaba y la animaba cada vez que veía a su alumno jugar y ser quien quería ser. Y así fuimos transitando el año. Hay, seguramente las chicas me van a acompañar a contar después, hay trabas, hay salas que no acompañan. Las reuniones no fueron solo con la familia de Teo, sino con la familia en general, en donde yo les informaba y Dani, la mamá de Teo, cómo lo íbamos a abordar. Hay padres que preguntaban, ¿pero qué le vas a enseñar a mi hijo? ¿Qué conceptos vas a decir? Yo no sé si quiero que mi hijo o hija esté presente en las clases de ESI. No, pará.
No hay ninguna clase de específica. Yo no digo, bueno, acá se corta, empezamos a dar así. En el jardín a veces transversal, desde que te saludo con un beso hasta que te vas del jardín. Y aún así nos seguimos llevando a la vida, sino por eso estamos acá, ¿no? Ideas de familias como, por ejemplo, coloquemos un biombo en el natatorio para que Teo pueda ingresar al baño de los varones y estemos todos contentos. ¿Qué hacemos? ¿Llevamos un biombo por todos los lugares que vayamos, así de paso lo ves por el otro y lo hacemos sentir cómodo? No, por favor. Siempre se busca la manera, siempre se busca la forma de contener, de acompañar, como maneja la institución en donde estamos, a lo cual estoy muy agradecida. Y otra. Aceptamos, pero hasta ahí. Tal cual, ¿qué es lo que no quiero ver? Es la pregunta, ¿sí? Y otras anécdotas, como por ejemplo, recién comentaba con Carol, ¿cuántos prejuicios tenemos los adultos? Que somos los primeros que lloramos, los primeros que nos emocionamos y decimos, ¿cómo puede ser que un niño valiente me deconstruya de tal manera? ¿Cómo puede ser que llegue a mi casa y tuve que explicarle a mi familia qué era? ¿Qué era la ley de identidad de género? ¿Qué era la ley ESI? ¿Para qué sirve? Hay gente que no tiene ni la más pálida idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Hay gente que no tiene ni la más pálida idea que existen infancias trans. O sea, por ahí, ¿sí? Y muy orgullosa de ese 95% de familias en la sala de ese año que no paraban de emocionarse en las reuniones, que se interesaban, que me pedían material, que participaban de conversatorios, de charlas. Y de mis alumnos y alumnas de ese grupo. Futuros ciudadanos que a los 5 años ya saben, entienden y aceptan la diversidad como debe ser, gracias a, sí, una docente que acompañó, pero también a familias que se comprometieron en enseñarles que existen las infancias trans, que se acompañan desde el amor. Para cerrar voy a contar una anécdota. Ahí está. Uno de mis alumnos, acá tengo la señora Nati, la señora Marisabel, la varias me pueden decir, se portaba tan, pero me ha sorprendido tanto con esta situación. En un momento, cuando estaban los nenes y nenas juntando sus bolsitas, Teo, obviamente que hubo un cambio registral, que es el de DNI, que lleva sus pasos, hubo cambios en su nombre, en su identidad, cambiamos el nombre de pila por cómo se autopercibía, en todo, y para él era una alegría, la seña me cambió el ganchito de la voz. Y viene este compañero y le dice, Teo, ¿vos dónde dejaste el nombre ese que tenías antes? Y le señala la bolsa. No, mi mamá puso un trapo, lo cosió y le puso este con el que yo me siento feliz. Yo. Listo, hice todo bien. Suficiente. Ya está. El compañero feliz con la respuesta. Ya estaba. Si en su momento tuvo alumnos y alumnas que se quisieron poner segundos nombres, querían se llamaban Francisco Corazón. De repente, bueno, está bien, si vos querés llamarte Francisco. Yo te quiero llamar con 2 nombres, señor, está bien. Pero por el transcurrir del tiempo se daban cuenta que no era ponerse un segundo nombre. ¿Sí? Bueno, nada más por contar. Me alegra que seamos este porcentaje de gente presente, a las futuras y los futuros docentes, valientes de estar acá, valientes de asumir este compromiso de educar. Me alegro, ojalá seamos muchos más en próximos años. Gracias.
hoy, como decía Nati, yo también voy a hablar desde interseccionalidad, como profe que acompaño a infancias, a la adolescencia en realidad trans, y como mamá de un varón trans también, como familia, que recurrí a la escuela cuando mi hijo Tiago, que hoy tiene 11 años, que el año pasado nos pudo expresar que estaba transicionando, que en realidad siempre se había sentido un varón. El primer lugar al que recurrimos obviamente es la escuela, esa escuela que yo como docente y militante defendí siempre, y de repente hoy me contaban los profes que me encontré con miles de contradicciones, porque esa escuela es la que uno defiende y en la que uno ama y en la que uno forja toda su identidad. Me daba cuenta que como mamá de un varón trans estaba cerrando las puertas a mi hijo, a su derecho básico de educación, y eso fue realmente muy doloroso también, pero me pareció también interesante, porque muchas veces estando dentro de la escuela nos olvidamos bien qué hay del otro lado de la puerta, nos olvidamos de vínculos con las familias, nos volvemos muchas veces meros burócratas cuando atravesamos terciarios o universidades. Cursamos y promocionamos materias pedagógicas y vivimos hablando y hacemos extensos trabajos sobre los sujetos de derecho, sobre esta cuestión de que al enseñar aprende y el que aprende te enseña, y vivimos teorizando muchísimo y sin embargo en la práctica, en el cotidiano, muchas veces todo eso se nos olvida y nos volvemos muchas veces meros burócratas. Y cuando aparece una familia a decir quiero que mi hijo lo vea como sujeto de derecho y que garantice sus derechos, lo único que te preguntan es ¿en qué papel está? ¿Cuándo me vas a dar el documento? Y hasta que no me traigas el papel escrito no puedo reconocer sus derechos. Y digo ahí, ¿qué nos pasó en esa transición entre tantas horas de teoría y tanta cuestión de entender la pedagogía, de entender todo lo que nosotros vemos cuando estudiamos para docentes, y de repente no podemos ver que seguimos trabajando con niños, con infancias y con adolescencias, y lo único que nos interesa es llenar planillas, qué digo si llega el supervisor, dónde está el documento porque yo me tengo que cuidar. De repente nos cuidamos nosotros como cuerpos adultos hacia una autoridad y nos olvidamos que quien primero que tenemos que cuidar es a nuestros alumnos y alumnas. Y ahí creo que hay un desfasaje, algo que nos pasa, que nos absorbe en la institución educativa. Y digo esto porque hago también una reflexión, a mí me sirvió muchísimo también para pensarme cuántas veces automatizamos muchas prácticas como docentes y volverme al rol de familia y querer entrar a esa escuela desde afuera, poder plantearnos también muchas cuestiones, muchos errores que tenemos en el vínculo con las familias. Puntualmente, cuando nosotros vamos a la escuela a charlar con el equipo directivo, nos encontramos de repente con sujetos que no entendían cuál es el rol pedagógico de un equipo directivo. Bien, el equipo directivo, como decía hoy creo que Fer o Nati, somos agentes del Estado. Bien, como agentes del Estado estamos reglados, normados, tenemos que conocer reglamentos, leyes, normativas sobre las cuales tenemos que trabajar y las cuales tenemos que garantizar. Nuestros credos personales son personales, yo los puedo llevar a mi casa, yo creo que las infancias trans, como dice Susi Young, bien, son monstruos, bien, y otras personas creen que reivindican su derecho a ser monstruos, perfecto, dentro de tu casa. Cuando uno está en la escuela tiene que saber que hay leyes que deben garantizarse y que dejo de lado mis credos personales y garantizo sus derechos. Esas cuestiones todavía no se entienden, entonces sí, pero lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con las infancias trans. La verdad que no me estaría interesando tu postura respecto a las infancias trans. Mi hijo es un varón trans, hay una ley que así lo dice, le llevé toda la normativa, pero era como hablar con piedras. Me decían, sí, tenés razón, mamá, pero no le vamos a cambiar el nombre, porque todavía no nos trajiste el DNI. Bueno, el DNI es un trámite borroso, lleva su tiempo. Ahora voy a empezar a explicarle para que se entienda, porque muchas veces creen que realmente el DNI es de la noche a la mañana tener un DNI. Un DNI puede llevar 6 meses. 6 meses para un chico diariamente en la institución que te estén violentando, llamándolo por un nombre que no es un nombre autopercibido, es una violencia diaria que nosotros como docentes parecerían no interesarnos porque lo único que a mí me importa es que me traigas el papelito.
No me importa el dolor de ese niño, no me importa el sufrimiento de ese sujeto de derecho, no me importa nada, solo cumplir con mi carpetita y que si viene el supervisor o la supervisora yo tenga todo en orden. Entonces, ¿en qué momento nos convertimos de garantes de derechos a meros burócratas? Y ahí está el gran problema, creo que se disocia esta cuestión desde el cariño, el amor y saber entender eso, que estamos trabajando con sujetos de derecho y con infancias y adolescencia. ¿Se anima? Sí, no, que bien, de una manera de poder leer, específico, no es necesario, gente del Estado, no carente y tanto sin ningún tipo de oposición. Totalmente, sí, totalmente. El dinero decide, Sé que mucha gente desconoce la ley. sí, Nadie se la ha puesto a leer. yo, vine acá, yo soy, digamos, de educación, soy psicólogo de trabajo en niñez, y me he fijado mucho de estas cuestiones en educación. Que no traen el DNI, lo vamos a hacer como sobrino masculino, hasta que no, y eso genera desacción, hasta el hecho de decir, bueno, los problemas de conducta en una hora de la semana, hice una conducta exclusiva, y suelta por no querer solamente conmigo. Lo que pasa es que también está violentando su primer derecho a la educación. A partir de ahí. Sí, pero como pasaba poquitos meses para terminar el año, bueno, ya no se va a intentar. Lo que pasa es que siempre es problema de que viene. Problema de que viene, Que se arregle el que va a venir después. Yo ahora hago esto, no puedo más porque no me compete, no es mi tarea. Y no, nos tenemos que involucrar, arremangarnos y salir a luchar por esas niñeces que nos están necesitando, que están pidiendo a gritos un adulto y muchas veces de nivel a nivel también. Se pierde el acompañamiento y bueno, no quiero sacarle más tiempo a la compañera. Lo violento que es plantear que eres un nuevo nombre, que la gente y todo el proceso que lleva. Imagínate en un adolescente, imagínate en un niño que recién está poner en palabras sentimientos, emociones, restricciones, porque ¿cómo le digo a un adulto esto que me está pasando? Soy el único, como decían hoy. No solo cómo le digo, sino cómo el adulto lo va a entender, que en realidad tenemos un 90% que no lo va a entender cuando son tan chiquititos. No lo va a entender, no porque no pueda, porque no quiere. Eso es lo malo y lo terrible, que en realidad no quieren alguna vez entenderlo. Entonces no lo voy a ver porque en realidad no quiero. Perfecto, sí. Sí, justamente eso voy. El artículo 8 de la Ley de Identidad de Género habla del trato digno. Bien, el trato digno hace referencia a que los niños y las niñas deben ser llamados por su nombre autopercibido sin necesidad de tener todavía el cambio registrado. Bien, eso lo podemos hacer manualmente, es saber en un libro de asistencia, tachar el nombre anterior y colocar el nombre autopercibido, no es demasiado. Bien, después también las secretarias en el cambio del SAR, nosotros tenemos, no quiero ir tirando varias cosas, pero no quiero marearlos y marearlas. Yo soy integrante desde el momento que mi hijo transicionó, me sumé a varones trans, al grupo de padres, de familias que transicionamos y apoyamos a nuestros hijos en su transición y vamos dando charlas por las escuelas, etcétera, militamos, que estuvieron, exacto, bien, y desde ahí tenemos un pequeño manual, bien, de cómo hacer el cambio de registro en el SAR, bien, y por otro lado, eso es, fíjense que es simplemente una cuestión también de buena voluntad. En el caso de mi hijo, pasaba que sí, lo vamos a llamar, mi hijo se llama Tiago, lo vamos a llamar Tiago, pero un día viene llorando, angustiado de la escuela, yo pensaba que bueno, ya había pasado lo primero. Obviamente cada día para mí era una agonía porque yo estaba trabajando y pensaba, ¿cómo estará? ¿Le estarán haciendo algo? ¿Lo estarán tratando mal? Cada día, no solo para ellos, sino para la familia que lo estamos ahí para apoyar, es una tortura el pensar qué necesitará, siento que cada día es una batalla para esas infancias, un sistema educativo que es hostil para con las infancias y adolescencias trans.
Y ese día vino llorando porque, claro, había una señora reemplazante, pobre, y ella empieza a dar asistencia y lo llama con su nombre anterior, a lo cual, obviamente, todo fue un silencio de todo el curso y nadie respondía. Y la señora volvía a preguntar, ¿no vino el nombre anterior? Y nadie respondía. Bien, porque ahí nos dimos cuenta que nunca le habían cambiado el nombre, sino que entre las señas sabía que tenían que llamarlo Tiago. Y la pobre señora reemplazante tuvo que comerse ese garronazo de un mal momento, y mi hijo, obviamente, ¿qué quería? No quería irnos a la escuela. No quería directamente, no quería volver a pisar la institución educativa. Fíjense todo el daño que hacemos simplemente con una cuestión de no poder cambiar el nombre. Posterior a eso, mi hijo transiciona en noviembre. Principio de diciembre, entrega de libretas. Bueno, dijimos ya, después de todo lo que hablamos de las innumerables charlas, creíamos que ya está todo. Cuando lo llaman, le entregan la libreta en una bolsita rosada con un corazón y su nombre de nena. Mi hijo, llorando, me dice, sácame de acá. Cuando llega a la vereda, era llanto desde la puerta de la escuela hasta que llegó a mi casa y se durmió llorando. Vieron cuando ustedes está llorando y de repente está soñando y parecería que sigue llorando en sueños. Y no solo el dolor, sino la impotencia como mamá de decir, también plantearnos como docentes cómo podemos ser tan crueles con las criaturas. No paramos en ningún momento a pensar todo el daño que generamos y que causamos. Obviamente, ¿cuál es nuestra historia? Los papás de Tiago, ambos dos somos docentes, tenemos herramientas, somos militantes, entonces tenemos ciertas cuestiones para saber a dónde parar. Obviamente no nos quedamos ahí, sabemos que tenemos que ir a una autoridad superior. El equipo ESI no nos dio ningún tipo de respuesta, el equipo socioeducativo no nos dio ningún tipo de respuestas, más que en algún momento, y mi respuesta era, ¿a qué se llama en algún momento? Porque cada día para mí es una tortura. Quiero saber en cuántos días van a resolver esto, no en algún momento. Claramente sentimos que nos dejaron solos, obviamente no nos íbamos a quedar ahí. Averiguamos quién era la supervisora, la buscamos por todos lados hasta que íbamos con ella, y en media hora nos estaban llamando de la escuela para decirnos que vayamos a retirar la libreta con su nombre autopercibido. Y vos te preguntás, ¿tanto le costaba hacer esto? ¿Necesitábamos llegar a todo esto para que ustedes puedan garantizar el derecho a mi hijo? Todas esas cuestiones llevaron a que no solamente mi hijo, sino toda la familia entramos como en una etapa de alteración emocional, de sufrimiento, ¿bien? Yo no es casual, y esto lo cuento porque creo que es necesario que lo sepamos, por si alguna vez a alguno le pasa, no diga, me estoy volviendo loca. Yo terminé con un ataque de ansiedad cuando mi hijo empieza el año siguiente, le cambian las señas, le cambian el equipo directivo con docentes formadas en ESI, y es como que yo me doy cuenta que ahí me relajo y me terminé enfermando. Porque era tanta la presión y tanta la resistencia y tanto el estado de alerta en el que estábamos constantemente que cuando logramos relajarnos, terminé con un ataque de ansiedad y por 3 meses no pude ir a la escuela y terminé medicada. Digo, fíjense, insisto con esto, con todo el daño que nosotros causamos, bien simplemente por no conocer derechos, por no entender que trabajamos con infancia, por anteponer nuestros credos personales a los derechos de los pibes y las pibas. Y eso es lo que me parece que tenemos que empezar a pensar desde el momento de nuestra formación. Hoy hablábamos con Nati que uno piensa cómo puede haber pasado 8 años por la universidad y que nunca me hayan hablado de esto, que nunca me hagan una mínima referencia, y de repente como docente me encuentro con alumnos y alumnas trans, no sé para dónde disparar. Sé que lo quiero ayudar, pero no tengo idea de lo que tengo que hacer. Bien, y hoy creo que esa es la gran pregunta y es el gran interés de muchos docentes o futuros docentes. Bueno, una vez que creí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear un espacio de escucha, saber que los chicos y las chicas nos tienen que ver a nosotros como referencias confiables. Para eso cuidemos las cosas que decimos, porque obviamente no van a venir a contarte si cada vez que estoy viendo un partido de fútbol me lo paso gritándole al rival que es gay, que es un puto, ¿bien? O que Mbappé come traba, y quizás mi hijo no me va a venir a contar a mí que está por transicionar. Esa cuestión es básica, y lo digo desde el mundo del fútbol, ¿bien? Tenemos que ser un lugar seguro para que nuestros hijos y nuestros alumnos puedan venir a contar. Primero eso, la contención. Segundo, el poder garantizar el cambio registral a la escuela inmediato. Y después necesitamos hacer el cambio registral, el nuevo DNI, si es que así el niño o la niña lo desea. Pero para
larga con un nombre autopercibido, va a Buenos Aires. Una vez que vuelve, imagínense, 3 o 4 meses, ese niño todavía está ahora esperando que llegue el papelito para que lo nombren como quieran. Recién ahí comienza el trámite del DNI y esperar otro mes y medio más para que nos llegue a nuestra casa o que nos avisen desde el registro civil que podemos ir a retirar. Una vez que eso está, tenemos que, y eso está explicado acá, de permiso, tenemos que escribir al Ministerio de Igualdad y Género las familias y enviar copia de ambos lados del DNI, es una fotito, más una planillita que tenemos que descargar, completar la mano, sacar una foto, y todo eso, una vez que lo tenga el Ministerio de Igualdad y Género, hace el trámite al Ministerio de Educación y nos responden a las familias que ya han cambiado todos sus nombres, de acuerdo a su nombre autopercibido, en todas las bases del Ministerio. Digo porque esto para que la libreta digital llegue a su nombre, para que el que tiene hijo termine séptimo grado, llegue con su nombre autopercibido, etc. Fíjense toda la cuestión burocrática que hay detrás, ¿bien? Y detrás de eso, un niño y una niña esperando cada día que le garanticen sus derechos, ¿bien? Y todas las familias detrás tratando de sostener, algo que es muy difícil y muy engorroso. Y simplemente digo con información, con buena predisposición y sabiendo que estamos hablando de niños y niñas, no perder ese horizonte, insisto con esto, de no convertirnos en meros burócratas. Nuestra tarea es difícil, somos los que laburamos en secundaria 44 horas, las señas tienen que trabajar doble cargo para poder llegar a fin de mes. Estamos cansados de todo este trabajo de militancia, trabajo extra, de honor, en a puro pulmón, por puro corazón, pero es necesario hacerlo, porque es una tarea que puede a los chicos garantizar derechos o hundirnos en el pozo más depresivo que hay. Y eso lo quiero mencionar, porque nosotros siempre cuando trabajamos con los chicos de varones trans, hablamos de la cantidad de la tasa altísima de varones trans y mujeres trans que se suicidan en la adolescencia por no encontrar en las instituciones primarias de socialización lugares amorosos, llámese escuela, clubes de barrio, centros de salud, etc., donde se los estigmatiza y se los trata de monstruos constantemente, se los aleja y lleva a que ellos decidan terminar con sus vidas, que en realidad, digo yo, la sociedad les empuja para que termine con su vida. Entonces, esta cuestión hay que plantearla, porque creo y soy una convencida como docente que la educación es lo único que nos va a salvar. Pero cuando hablamos de la educación no podemos hablar de un hecho abstracto, somos nosotros haciendo patria todos los días, somos nosotros garantizando derechos todos los días, somos nosotros y nosotras buscando esa herramienta que no tenemos, somos nosotros y nosotras formándonos en algo para lo que no nos hemos formado. Y creo que ahí está la militancia cotidiana, por eso, como dice Freire, el acto de educar es un acto profundamente político. ¿Bien? Político, ¿por qué? Porque lo que está en el currículum, tengo que preguntar en el currículum explícito si realmente quién lo traza, a quién le conviene que eso se enseñe, a quién no. Lo que está en el currículum oculto, cómo lo aprendemos y lo desaprendemos, y lo que está en el nulo, cuáles son los intereses de que esas temáticas estén en el currículum, a quién le conviene, a quienes benefician y a quienes no. Bueno, eso es por lo menos de mi parte todo. Muchas gracias a todos. Soy Marisa, digamos, directora del Jardín 73. Estoy acá por Ana, que ya no es Ana, es Luca, y que en realidad empezó a hacer ruta con nosotros. Ella empezó como Ana en 3 años, en época de pandemia, cuando estábamos todavía con las... no antes de las mismas modalidades, cuando estábamos con los Zoom. Era solamente por Zoom, el año que estuvimos solamente por Zoom. Entonces, bueno, en ese año no se vio gran cosa. Sí teníamos por parte de Ana una serie de intervenciones, y voy a decir, no tenía, porque en ese momento yo estaba como docente en la salita con Ana. Y bueno, tenía una serie de cosas que uno veía
de percibirse con otro nombre. Entonces uno, que es lo que nos pasa a la mayoría, pienso, pensaba, bueno, está recreando, realmente está imaginando otro nombre, o sea, uno quería como naturalizar. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que no era tan así. Cuando empezamos sí, con la bimodalidad, ahí sí me di cuenta de que Ana me quería, hoy en día me cuesta decirle Ana, de que Ana me quería decir otra cosa. Entonces un día la llamé a la mamá para hablar y la mamá me dijo exactamente lo mismo. Si hay algo que tuvimos con ella fue una familia excelente, excelente desde todo punto de vista, porque vio desde el vamos, no hizo falta ni siquiera nuestra palabra, vio desde el vamos lo que pasaba con ella. Entonces, al momento de que Ana empezó a expresarlo con este cambio de nombre, ya la familia estaba casi preparada. Nosotros nos encontramos con eso. En ese tiempo yo tengo que pasar a la dirección y hoy en día tengo que decir que con mucho agrado debo decir que tuve que pasar yo a la dirección y hacerme cargo desde otro rol de esto que pasaba, porque en realidad es lo que estábamos hablando hoy. No todos podemos abordar las cosas como realmente se deben abordar. Y el papel del docente, que fue Caro en ese momento, fue muy, muy importante, pero no menos importante tuvo que ser el de la dirección. Y lo voy a decir no para tirarme loas, para que se interprete bien, lo que quiero decir es para que otro lo vea así. El día de mañana ustedes van a estar en esta situación, y son importantes cada uno de los pasos. Y es importante que el docente tome una decisión dentro de la salita, como nos pasa a nosotros en nivel inicial, dentro de la salita, el docente tiene que tomar una posición, pero el director se la tiene que respaldar desde donde está. Cuando yo fui a plantearlo a este tema dirección, en su momento con otras personas, me dijeron, lo que pasa es que tiene pasión por el hermano. Está confundida, tiene pasión por el hermano, venimos de una época de pandemia, que han estado solitos. Hay otra cosa, le decía yo. No te apures, no veas lo que no hay que ver, qué sé yo. Bueno, cuando llamé, ya les digo, cuando llamé y hablé con la mamá, vimos otra cosa y yo le prometí de que iba a estar codo a codo con ellos ayudando. Y le comenté que iba a hacer también este pasaje a la dirección, que lo que la familia también festejó y estaba muy conforme porque justamente sabían que iban a tener el apoyo desde ese lado también. No quiero adelantarme porque Caro les va a contar un poco todo lo que fue y no quiero sacarle el protagonismo realmente, pero qué importante es que sepamos y que queramos ver lo que decíamos hoy. Hay que querer ver las cosas para poderlas ver, porque podemos tener los ojos abiertos y sin embargo no darnos cuenta de lo que tenemos encima.
dijo a viva voz lo que sentía. No hacía falta descifrarlo, no hacía falta interpretarlo. Nos estaba diciendo a gritos realmente lo que sentía, pero costó de que algunos lo vieran. Cuando desde la dirección vimos directamente que esto ya la familia ya lo había tomado con responsabilidad, que ya lo veíamos todo, directamente decidimos cambiar el nombre, porque Luca había elegido su nombre. Pasó por varios nombres hasta que finalmente se decidió por Luca. El día que decidió él cambiar por Luca, lo cambiamos. Y se lo cambiamos en todos los papeles. No así, que es algo que me extrañó que dijeron en algún momento, ya ahora está un poquito fuerte los dos, pero alguna vez nos comentó como que en Sigae también era fácil. No es tan fácil. No es tan fácil en Sigae. Luca ya salió del jardín siendo Ana, cambió su documento al año siguiente. Cuando quisimos desde el jardín poder poner Luca, no pudimos. Como lo cambié igual, pasando por todo, lo cambié, todavía sigo teniendo el reporte como de error, porque ese documento no pertenece a un Luca. Cuando ya está cambiado el documento y todo, ya lo pasé por reporte y todo, el que manejó alguna vez un Sigae se maneja por reporte, que son mensajes que se mandan para que traigan la devolución, para que después venga la devolución. Ya no me lo contestan, digamos, pero me dirán, ¿por qué sigues mandando si ya no es tuyo? Pero ellos lo siguen mandando como que es un error y sigue apareciendo como un error. En realidad, no tenemos siempre todo el apoyo que uno quisiera haber tenido desde el principio, en todo. Y no estoy hablando de las familias. Las familias que nosotros tenemos, una comunidad trabajadora, realmente no tuvimos tanta resistencia, gracias Carmen, no tuvimos tanta resistencia. En realidad tuvimos dudas que las plantearon y nosotros lo llamamos enseguida como para allanar esas dudas, que esas dudas no sigan escondiéndose por lugares que no debían o tratándose de resolver por lugares donde no debían, sino que directamente vengan a preguntar a donde tenían que preguntar. Y la familia de Luca, vuelvo a decir, excelente, fue la primera que también nos dijo que si tenían alguna duda, la familia, que ellos colaboraban para allanar esas dudas. No quisimos, perdón, ¿alguien me preguntó algo? No quisimos exponerlo porque nos parecía en el momento como que era exponer a la familia si uno lo llamaba directamente como para decir tal duda o tal otra, y sin embargo ellos insistieron y en una de las reuniones la mamá lo planteó directamente. O sea, con esto les quiero decir que a veces el valor, hablando de coraje, ¿no es cierto? Que más de una vez no tenemos los que tenemos que tener ese coraje, lo tienen primero Ana, hoy Luca, fue la primera con más valor y con más coraje, y después esa familia de oro que tiene que apoyar, porque sí hay que decir que si uno ve todo este tipo
algunas veces los docentes de inicial y les digo, realmente nos corremos como para enseñar esas otras cosas. Y dentro de esas otras cosas está todo esto, el querernos, el respetarnos, y no digo a nosotros, a nosotros mismos. Si nos empezamos a querer, a respetar, a valorar, vamos a poder querer, respetar y valorar a otros. Y en eso, y de esa forma, es que empezamos así educando para otras cosas. Y sí, aprendimos en plenarias, justamente charlando, porque nos movilizó muchísimo todo esto, y realmente nos tuvimos que preparar muchísimo para saber enfrentar la situación, para saber contestar a cada requerimiento, para saber pelear cuando no tuvimos desde todos, dentro de la misma educación, no tuvimos las mejores respuestas tampoco. Entonces, para todo esto nos tuvimos que preparar. Y si hay algo que aprendimos, con respecto a algo que pensé cuando vos lo estabas diciendo, cuando los padres decían, no sé si estoy dispuesto a dejar que mi hijo escuche lo que vos le tenés que enseñar desde el ESI. Las chicas en el jardín saben perfectamente que el ESI ya no es una opción. El ESI es un derecho que tienen nuestras niñeces. No es una opción, es un derecho como matemática, como lengua, nada más que este derecho le va a servir muchísimo más. Le va a servir muchísimo más porque los va a hacer felices aparte. Entonces, ni lo duden, le va a servir muchísimo más. Cuando tengan que agarrar una materia, agarren ese por sobre todas las cosas. Porque ese, bien dado, enseña a tener niñeces y adolescencias felices. No así matemática, lengua. Que a veces no nos hace de todo feliz, pero generalmente sí. Así que bueno, yo ahora lo voy a dejar con Caro porque estoy segura que Caro está diciendo no digan todo lo que yo tengo por decir. Así que sí la voy a dejar a Caro, que ella la disfrutó como docente más tiempo.
qué paradigma, desde qué autor, desde qué leer, a qué no leer, a quién le pido ayuda. Bueno, al equipo directivo. Ahí estaban mi DIR y mi vice, y todo el material que mandaban desde ESI. Y leer mucho, ser autocrítica y decir, bueno, ¿qué es lo que le quiero brindar? Les cuento una anécdota. Estábamos no alfabetizados a nivel inicial, como ustedes saben, pero se trabajan los derechos. Derechos del nombre, derecho a la identidad, derecho del niño en general, a la salud, al bienestar. Y ahí surgió el tema de los nombres. Bueno, Lucas no lo podía escribir, no es un nombre árabe. Ustedes me dirán, son 3 letras. No había forma de que pudiese escribir en un pizarrón, en un papel, su nombre árabe. Siempre el jardín se mostró predispuesto a todo lo que necesitase la familia en particular. Hablaron con un psicólogo y él los contactó con la Asociación de Barajas Trans. Sí, porque el psicólogo no era para Lucas. No, era para la mamá. Era para la familia. Para la familia en total, era una familia de mamá, papá y hermano varón. Aprende a aceptarse. Entonces, en este transicionar, en aceptarse, él, que lo tenía clarísimo, nunca dudó,
de una vez los libros.